Muy buenos días, espero que estén muy bien. Estamos aquí en una charla que voy a tener en breve con Raquel Montaner. Es un placer tenerla aquí. Y un poco lo hago en sintonía con el curso de introducción al compliance en derecho penal, que el 20 de marzo va a comenzar en Crimiti. Raquel es una de las profesoras. Para mí es, además de una alegría, como amiga que es, que participe del curso, también es un honor que forme parte de él. Y esto no, o sea, muchas personas conocen mi opinión de Raquel, saben que para mí considero a Raquel una de las personas más destacadas del mundo hispanoparlante en temas de compliance, hasta diría una de las pioneras, me atrevería a decir, de temas de compliance en el mundo hispanoparlante, y que ya en su tesis doctoral había comenzado a trabajar estas cuestiones y después lo fue profundizando. Y creo que lo que hace tan valioso el aporte de Raquel en general al derecho, al compliance penal y específicamente a este curso de crimen es su mirada, que no solo parte de una académica destacada que se ha metido en las bases del compliance, sino también que ya lleva varios años trabajando como consultora, y ese mix, esa comunicación que ha logrado tener entre la praxis y la academia ha sido muy potente para ella como investigadora, para ella como investigadora, pero también para la universidad y también para los diferentes bufetes de abogados en los cuales ha trabajado. Raquel, te agradezco mucho que nos estés regalando estos minutos para poder compartir y charlar un poco sobre la actualidad del derecho penal. Muchas gracias a ti. Es un placer colaborar contigo siempre y con Crimin también. Así que muchísimas gracias. Bueno, un poco la idea es poner en actualidad lo que se Ujú. viene hablando sobre el compliance hace tiempo, ¿no? O sea, tú en el año 2008, cuando terminabas tu tesis doctoral y ya un poco mostrabas la interrelación del fenómeno, o sea, mostrabas el fenómeno autorregulatorio y lo ponías en conexión con el mundo penal, el mundo administrativo. Creo que ahí se avisoraba un poco algunas de las características del compliance, como esta interdisciplinaridad. Y naturalmente siempre compliance en ese contexto lo teníamos muy asociado a ciertas problemáticas. Pienso en lavado de activos, en prevención de la corrupción. Si vos mirás hacia atrás y ahora quisieras actualizar esta mirada, ¿qué crees que en todos esos años ha cambiado respecto al compliance? Y hoy en día, ¿qué aspectos crees que son más relevantes para una persona que se inicia en el mundo del compliance que tenga en cuenta? Vale, muy bien. Bueno, yo creo que al inicio, ¿no? de todo este mundo, sobre todo desde la perspectiva de los que desde el penal nos aproximábamos, ¿no? al compliance, pues había una relación forzada, ¿eh? entre lo que era el mundo empresarial y lo que podía ser el asesoramiento por parte de un especialista en derecho penal, ¿no? a la empresa de manera preventiva, ¿no? Yo me acuerdo, pues, al inicio bueno, pues de los primeros contactos con empresas, grandes empresas que querían incorporar a sus sistemas de gestión, que ya tenían sistemas de gestión, pues lo que era la pata, ¿no? del compliance penal, pues la relación al inicio era muy tensa, ¿no? Muy tensa, pues porque no entendían el lenguaje de lo penal y lo preventivo, ¿no? Es decir, ¿qué me está diciendo? Si yo no he cometido ningún delito, ¿no? Si yo a lo que me dedico pues es a mi actividad y a generar beneficios y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que había un desconocimiento mutuo, ¿no? Porque los penalistas, pues incluso aquellos, ¿no? que habíamos trabajado en materia de derecho penal de empresa, pues el contacto real con la empresa, ¿no? Pues no existía, desde el punto de vista preventivo, quiero decir, ¿no? Entonces, esta falta de entendimiento era algo pues, que ralentizaba mucho todo el proceso de implantación de un programa de compliance, incluso de explicar la razón de ser, ¿no? del programa de compliance, que íbamos allí a proveer de un servicio beneficioso para la empresa, ¿no? Pensando en términos de largo plazo, evidentemente. Entonces, yo creo que esto era algo, digamos, esta primera relación de desconocimiento, algo que caracterizaba al inicio, por lo menos en las empresas españolas, al inicio del compliance penal, ¿no? Ahora, claro, el panorama es muy distinto, ¿no? El panorama es muy diferente. Las empresas asisten, ¿no? a los mismos, digamos, congresos y eventos económicos, empresariales, incluso académicos, a los que vamos también los asesores de materia de compliance, ¿no? Con lo cual se está generando y se ha generado un foro de comunicación, ¿no? de intercambio de ideas y de opiniones que creo que es muy importante, ¿no? y que está marcando
el antes y el después del compliance, ¿no? Con lo cual, digamos que yo creo que más allá de antes dedicarnos al estudio de cómo una norma no jurídica de carácter técnico podía influenciar, ¿no?, en posibles responsabilidades penales, yo creo que esto ya está superado y de lo que se trata es un poco de colaborar de otra manera, ¿no?, con el mundo de la Sí, 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 sí. gestión del riesgo en la empresa, ¿no? Y creo que es algo que hemos aprendido los dos bandos, ¿no? Los dos Claro. bandos, es que se trata de una cuestión de bandos. Bueno, pues ahora ya estamos, digamos, familiarizados, ya nos entendemos, ¿no? Que creo que Sí, esto sí, es sí, sí, sí. una de las funciones más importantes, ¿no? Y en la práctica, ¿cuál crees que es, digamos, la importancia que tiene el abogado penalista, ¿no? Para el asesoramiento de compliance? Porque pienso en el contexto en el cual el contexto que nos estás narrando, también imagino que estamos hablando de un contexto en el cual se veía el fenómeno de la autorregulación y los sistemas de gestión de compliance como un fenómeno más ligado al management, no tan ligado como un fenómeno jurídico, pero específicamente jurídico penal. ¿Qué crees que es lo que ha aportado principalmente la mirada de un penalista que después de haberse dado esos golpes y de entender mejor el fenómeno, ya se mete de lleno en el tema del compliance? ¿Qué crees vos que es entonces lo que acaba aportando un abogado penalista? Bueno, yo creo que aquí también hay que especificar, ¿no? Porque los abogados penalistas que se han querido preocupar o que les ha llamado la atención todo este mundo ya tienen un perfil, creo, determinado. Es decir, a quien le gusta el derecho penal económico y de la empresa es porque realmente sí, nos gusta el derecho penal, pero nos gustan otras cosas, ¿no? Con lo cual, creo que la visión que tiene un especialista en derecho penal económico y empresarial es una visión amplia. Significa que es una visión que también tiene en consideración qué pasa más allá del derecho penal o fuera del derecho penal, como es el derecho administrativo, como es el derecho mercantil, el derecho civil, que al final es el hueso duro, ¿no? Es el ordenamiento Sí, sí, primario, sí. ¿no? Con lo cual yo creo que somos un puente, ¿no?, muy importante entre lo que es aquello que ahora más le puede preocupar en última instancia a una empresa, que al fin y al cabo es la imposición de penas, ¿no?, de sanciones jurídico-penales, no solamente la imposición, sino el hecho de verse sometidas a un proceso, ¿no?, de naturaleza jurídico-penal con, digamos, pues todo lo simbólico que envuelve al derecho penal, ¿no? Entonces yo creo que el penalista que también se dedica al compliance, pues de alguna manera trabaja en dos líneas, ¿no? En la línea de poder triturar la información jurídica en un sentido empresarial para que el que tiene que hacer el día a día de la actividad empresarial, porque esta no se elimina, ¿no?, porque haya ahora responsabilidad incluso jurídico-penal de la empresa, pueda un poco ver en su día a día la eficacia de la implementación de medidas que al fin y al cabo suponen, pues dan pereza, ¿no? Es decir, al empresario Sí, le sí, da sí, sí. pereza implementar muchas de las medidas que se supone que tienen que implementar para poder mejorar continuamente su programa de compliance, ¿no? Entonces yo creo que este primer plano, ¿no?, del lenguaje, de la trituración del contenido jurídico desde una perspectiva empresarial, la puede dar muy bien un abogado penalista especializado en compliance, ¿no? Por eso, porque sigue un poco todo este proceso, porque no solamente es pensar en un derecho penal nuclear sujeto a unas reglas mucho más estrictas, ¿no?, sino que es abrir esta mente y focalizarla también hacia el interés, ¿no?, en que la gestión empresarial continúe, ¿no? Claro. Y evidentemente, si todo eso no funciona y llegamos a la última parte, desde mi punto de vista, pues evidentemente un abogado penalista especializado en compliance puede ser muchas cosas. Una de ellas es que sea especializado en procesal penal, ¿no? Con lo cual, todo lo que es el asesoramiento, ¿no?, en materia de, primero, investigaciones internas y posteriormente estrategia procesal en caso de un procedimiento penal, pues desde luego es una visión que solamente puede Sí, sí, aportar sí, 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 un sí, sí. penalista, ¿no? Con lo cual, yo creo evidentemente jugando con perfiles distintos, ¿no? El asesor penal en compliance tiene perfiles distintos, pero yo creo que podemos operar en todos estos terrenos. Sí, incluso me dejas pensando con esto último que estás comentando de estas dos fortalezas que puede
que puede tener un penalista, un abogado penalista, sobre todo cotejando cómo sucede esto en el mundo más, o sea, digamos, cómo esto puede complementar muy bien la mirada exclusiva de la gestión. Porque, ¿a qué voy con esto? Si uno se mira solamente la parte de la gestión y de hacer procesos que sean lo más eficientes posibles, claramente uno echa mano, por ejemplo, si echa mano a normas ISO para ver cómo deberían estar estructurados los procedimientos de control y demás, eso es una gran tranquilidad para de la gestión. Claro, pero esto todavía no nos dice nada respecto a si esos procedimientos están funcionando o no para lo que realmente están. Es decir, si están funcionando realmente para prevenir los delitos de la manera que realmente se dan en esa empresa. Yo creo que ahí aparecen aunadas las dos cuestiones, ¿no? De un abogado penalista, que es la gran importancia que tiene en relación para el empresario, digamos, ¿no? El empresario dice, bueno, yo tengo esto, cumplo con los estándares mínimos de cómo se suelen diseñar, pero además me quiero asegurar de que los procesos estén funcionando y además que al funcionar, funcionen de tal manera que a mí me vaya generando evidencia respecto a los controles que estoy haciendo, de modo que ya en plano procesal, yo puedo ya muy fácilmente contar con la prueba ante una eventual incriminación que pueda recibir un empresario, básicamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un máster que se divide como en dos grandes partes. Ahora entenderás a dónde voy, ¿no? Una parte que es penal económico, puro y duro, y una parte que es compliance, ¿no? La parte de compliance viene después de la parte de penal económico. Y estoy yo, ¿no? Entonces entro yo. Y tengo los mismos alumnos que han hecho penal económico, ¿no? Bueno, por ejemplo, ellos ya han aprendido lo que es el delito de blanqueo de capitales, ¿no? De lavado de activos, como algo propio de una Sí, sí, materia de sí, penal sí. económico. Bueno, llegan a compliance y ese delito se desmonta, quiero decir. Es decir, la lógica, ¿no? Del entendimiento del riesgo penal de blanqueo de capitales y efectivamente de la gestión de ese riesgo no tiene nada que ver con la lógica del entendimiento del contenido, ¿no? Típico, el contenido previsto en la ley penal a los efectos de entender qué es delito de blanqueo de capitales, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo muy importante, ¿no? A tener en cuenta cuando hablamos de estos diferentes escenarios o momentos del compliance. Evidentemente, tú puedes tener establecido una norma técnica, cómo tiene que ser un proceso de gestión para prevenir la corrupción, ¿no? Claro. Pero evidentemente es que esa norma técnica no deja de ser algo escrito, ¿no? Con lo cual la empresa no es que tanto le dé, ¿no? Pero tiene que tener un desarrollo, ¿no? De eso establecido en eso escrito, ¿no? Y efectivamente aquí es donde entra, digamos, la significancia de un protocolo de prevención de la corrupción, atendiendo a que la corrupción puede ser un delito que también afecte al sector de los negocios, ¿no? Entonces aquí es donde entra este puente, ¿no? Entre norma técnica o norma jurídico-penal y prevención del delito. Es decir, todos podemos saber más o menos entender qué es un blanqueo de capitales y cómo puede ser que se llegue a cometer un blanqueo de capitales porque nos lo dice una ley, pero cuando yo quiero prevenir conductas específicas que pueden poner en riesgo, ¿no? O que pueden generar un escenario de producción del blanqueo de capitales, yo le tengo que dar una virtualidad específica a esa regla establecida en un papel, ¿no? Y esa virtualidad va a ser distinta en función de la empresa en la que estemos, ¿no? Porque no tiene nada que ver un casino con, por ejemplo, una empresa que se dedica a la gestión inmobiliaria, ¿no? Y ambas pueden ser sujetos obligados por medidas de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Entonces, claro, de esto es de lo que se trata, ¿no? Es decir, el expertise del mundo del compliance al final es saber adaptar, pues, esta regla de saber con quién contratas, ¿no? Teniendo en cuenta las características específicas de esa empresa. Y esta está la dificultad, ¿no? Y con esto voy. Al final, claro, la especificidad de cómo una empresa adopta medidas de cumplimiento es lo que le puede servir en su momento, ¿no? Si llegase el caso de que alguno de sus miembros cometiese un delito, bueno, pues para decir, no, oiga, mire, incluso hágame un peritaje, ¿no? Y verá cómo pues yo he hecho, atendiendo a mis concretas características, ¿no? Todo aquello que se suponía que tenía que hacer para prevenir ese delito estándar, ¿no? Pero que en mi caso, pues yo tengo unas características propias, ¿no? Y esto al final es lo que diferencia el penal económico, ¿no? De toda la vida del compliance. Al final es Sí, esta sí, 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 especificidad. sí, sí. Y pienso, o sea, recién vos incluso antes de que hiciste este comentario, vos un poco hablabas de cómo se tuvieron que ir
conociendo y haciéndose amigos, el penalista con el gerente, ¿no? Con Bueno, el amigos no empresario. sé, ¿eh? Amigos, Amigos no, no sé. bueno, teniendo una relación lo menos disarmónica posible. Exacto. Digamos, Nos ¿y cómo? toleramos. Exactamente, y es un gran paso en todo caso, pero también pienso en otra relación que es en principio conflictiva y es la relación entre el mundo práctico y el mundo académico, porque ahora veo que afortunadamente se dio tal flujo de un bando al otro que Ujú. ya hasta es difícil que alguien verdaderamente involucrado con el fenómeno del compliance se pueda posicionar como abogado consultor o como académico. Entonces, en los años que vos llevás, ¿no? Trabajando de los dos lados, digamos, que ahora en realidad no es más que uno, creo yo, ¿cómo has Ujú. vivido vos Total. ese proceso? Buah, para mí ha sido un proceso de crecimiento absoluto y total, ¿eh? Es decir, en todos los sentidos. Es decir, al final, incluso los académicos, ¿qué pretendemos? ¿No? Pues pretendemos, por lo general, por lo menos a mí me gusta la dogmática aplicada, ¿no? Pretendemos, pues, sobre la base de un problema hipotético, ¿no? Tratar de hallar aquella mejor solución sobre la base de los principios de los que partamos, ¿no? Bueno, pues en un Estado democrático y de derecho, pues partiremos de unos principios determinados. Claro, ¿qué ocurre, no? La sensación esta del académico que no se ha dedicado nunca al mundo práctico en ninguna de las ramificaciones, ¿no?, de este mundo es la sensación de estoy estafando, ¿no? De alguna manera estoy explicando a gente mayor o no tan mayor, ¿no?, cómo se tienen que solucionar los problemas. ¿Cómo voy a saber yo cómo se soluciona un problema si nunca lo he vivido desde cerca, ¿no? ¿Cómo voy a explicar yo de qué manera es la manera más adecuada de solventar algo? Evidentemente podemos leer muchísimo, ¿no? Incluso pues filosofía, ¿no? No solamente filosofía del derecho, pues para tratar, digamos, de estructurar analíticamente nuestras soluciones. Pero es que al fin y al cabo, si perdemos de vista la realidad, ¿para qué estamos aquí? Quiero decir, ahora me pongo el sombrero de académica, ¿no? No podemos perder de vista la realidad, es decir, al fin y al cabo, en nuestro mundo, pues se trata de que estamos vinculados con una ley que nos va a gustar más o menos, ¿no? Y se trata de procurar, pues, una solución a un problema social, ¿no? Con lo Sí, cual yo creo que... y sumado otra cosa, perdón que te interrumpa ahí, Raquel, que No, me no. parece importante, también, pero adicionalmente suma una cosa, que la particularidad que tiene el compliance es que cuando uno quiere conocer la praxis del compliance, no tiene la fortuna de contar con la jurisprudencia, porque no se quiere conocer la praxis del delito de abuso de autoridad, del delito de estafa, uno mira la jurisprudencia y ya tiene contacto con la realidad, tiene contacto con la práctica. Y el compliance no, el compliance uno tiene que estar dentro de la empresa y viendo cómo funciona cada una de las empresas, y eso hace más complejo que el vínculo del académico con la praxis. Totalmente. De hecho, es decir, decir soy especialista en compliance, incluso compliance penal, yo es algo que no me veo capacitada, para decirlo porque es que pues a lo mejor podemos controlar más o menos, ¿no?, nuestro pequeño reducto del compliance. Pues en mi caso, por ejemplo, compliance medioambiental, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero es que ni eso. Es decir, lo que tú dices, ¿no? La realidad empresarial es tan diversa y tan individual, que podemos partir simplemente, tener conocimiento de unos parámetros generales, que es lo que nos sirven luego a los efectos de guiarnos un poco, pero efectivamente el programa de compliance de cada una de las empresas, si está bien hecho, evidentemente es algo totalmente personalizado. Es algo en el que evidentemente tú tienes que lidiar con personas, ¿no? Porque sí, hacemos un programa de compliance para una empresa, ya, pero es que cada empresa tiene personas distintas, ¿no? Y tú tendrás, pues a lo Sí, sí, mejor sí, un sí. consejo de administración, pues que fluctúa contigo, y otro que no tiene ni idea ni va a contactar en ningún momento contigo, y bueno, verás luego que firma un acta, pero ¿no? Entonces, o yo qué sé, pues una dirección comercial que no quiere saber nada de compliance, entonces, claro, hay que lidiar con personas muy distintas. Y al final lo que se plasman en políticas o en protocolos depende también de lo que tú crees que van a hacer, ¿no? Porque ese es otro tema. Exactamente, exactamente, porque claro, este es un defecto que hay muchos, yo creo que sea, al menos de mi experiencia práctica, veo que uno de los roces que siempre se generan cuando entra el especialista en compliance, que muchas veces son abogados al mundo de la empresa, es que Ujú. le llevan algo demasiado formal, o sea, sin ningún tipo de sensibilidad con lo que ya se viene haciendo, perdiendo completamente la mirada del negocio, perdiendo la mirada de que el compliance, en definitiva, es un modo de hacer negocios de manera más segura, no simplemente un palo en la rueda permanente. Entonces yo creo que
todo ese contexto hace que sea más complicado todo y que también haya generado que la llegada de los académicos también a una reunión de directorio, por ejemplo, al Exacto, principio haya sido problemática. totalmente. Totalmente. Es decir, bueno, primero que hablamos distinto, ¿no? Es decir, Sí, nuestro lenguaje académico es totalmente diferente, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que pues, fui a parar a un consejo de administración de una gran empresa, pues lo pasé mal, ¿no? Es decir, no como el día de la defensa de la tesis doctoral, pero casi. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque primero la cuestión del género, ¿no? Que también es otra cuestión que hoy, 8 de marzo, pues también podríamos comentar, ¿no? Pero luego porque el lenguaje, la manera de atraer la atención, ¿no? Es muy distinta, ¿no? No puede ser... tu discurso tiene que ser un discurso no vacío de contenido, ni mucho menos, pero un discurso mucho más didáctico, ¿no? Y esto es entroncarlo un poco con el tipo de formación en compliance. Al fin y al cabo, una buena parte de lo que se vaya a cumplir depende de cómo se haya transmitido, ¿no? Si tú eliges la manera adecuada para hacer entender a los miembros de tu empresa la relevancia del cumplimiento de aquello que le estás imponiendo, ¿no? Porque se lo estás imponiendo, pues desde luego esto puede suponer un logro, ¿no? Si tú pues, planteas un tipo de formación totalmente analógica, ¿no? Que no llama la atención de nadie, pues probablemente pues nadie se va a leer un código ético de 40 páginas, ¿no? Porque no llama la atención. Entonces, yo creo que esta cuestión, ¿no? de cómo transmites el conocimiento es algo que es muy importante, es algo que nosotros, ¿no? Los que de alguna manera nos hemos dedicado también a este mundo más práctico, nos hemos tenido que adaptar, ¿no? sí. Igual que no damos una clase para todo el mundo, pues tampoco podemos hablar de compliance igual para todos los miembros de la Exacto, empresa, porque no tiene sentido, ¿no? exacto, exacto. Pues Raquel, ha sido un placer escucharte, te agradezco mucho todo este intercambio súper interesante que Muchas también gracias a ti. nos ayuda de alguna manera, digamos, también ir mirando de un modo mucho más amplio el fenómeno del compliance, que es lo que es en definitiva, creo que eso es lo más rico que tiene, ¿no? Esta interdisciplinaridad y es lo más enriquecedor para todos los que se involucran en la praxis, ¿no? del compliance. Así que bueno, agradecerte nuevamente tu tiempo. Sé que no es lo que Muchas sobra. gracias a ti. Así que bueno, encantado y muchísimas gracias de haberte sumado a este conversatorio. Y Un placer. no me queda más que invitar al resto de las personas para que visiten nuestra página, se informen más sobre el curso y puedan disfrutar también de los contenidos que están disponibles allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias.